Gracias te damos, Padre, por este día y tal vez estés escuchando o viendo esto de mañana o de tarde y donde quiera que sea, recuerda que Dios está fuera de todo tiempo, Él está en todo el tiempo. Así que gracias, Señor, porque tú has dicho que podemos acceder a tu trono, ya no necesitamos nada para acceder a tu trono directamente y saber que tu trono y tus brazos están abiertos para abrazarnos, para escucharnos, todas estas cargas que tenemos ahorita, Señor, que tú ves cómo está el mundo de convulso, lleno de violencia y de todo. Gracias, Señor, porque si nos apegamos a tu palabra, que es viva y eficaz, que es precisamente cuando tú dices que Jesús se hizo, la palabra se hizo carne, es Jesús mismo. Gracias, Padre. Así que ponemos este tiempo en tus manos, pero sabemos que tú, nosotros podemos cerrar este Zoom, podemos cerrar esto o terminar, pero tú nunca terminas con nosotros, nunca terminas de perfeccionarnos, de madurarnos, de abrazarnos, de guiarnos, de aconsejarnos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de algo muy importante, ¿verdad? Como decían ahorita, algunas de ustedes temprano en la mañana y ya me estoy peleando ahí con el vecino y con el pariente y con no sé quién y ya estoy discutiendo y todo es por la lengua. Entonces aquí Santiago nos da una buena, ¿verdad? Pues enseñanza, por decirlo de alguna manera, sobre la lengua, el poder de la lengua. Y Santiago nos alerta acerca de esto y fíjense cómo le llama un mundo de iniquidad. Pero claro, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Nos da la alerta, pero también nos dice y nos da la solución. Y dice que es como una chispa que incendia todo un bosque, ¿verdad? Hemos tenido unos incendios tremendos. ¿Y por qué? Porque fueron unos jovencitos ahí, hicieron una fogata, según ellos apagaron el fuego, quedó una chispita y devastó hectáreas y hectáreas de nuestros, de los cerros que tenemos aquí. Imagínense, de verdad, yo veía lo del incendio y nos pasaban imágenes y ahorita Santiago así es como lo menciona, es la lengua, es como una chispa que incendia un bosque y devasta un bosque, imagínense. ¿Sí? Y bueno, para entrar en el tercer capítulo, vamos a poner en contexto. Ya sabemos, ¿verdad? Pequeño repaso, capítulo 1 de Santiago nos habla de una fe que es probada, que pasa por prueba, pero ya dijimos que la prueba es un entrenamiento. ¿Para qué? Sí, bueno, precisamente para esto. Nos conmina a gozarnos en este entrenamiento sabiendo que el propósito es que tengamos una fe madura, que seamos cristianos maduros. ¿Y por qué necesitamos este entrenamiento y ser cristianos maduros? Porque sabemos que, como dice la palabra, ¿verdad? Muchas veces somos como las olas del mar y ahí vamos y ahí venimos por cualquier viento de cualquier cosa que nos dicen o cualquier noticia o gente que muchas veces nos habla de otras cosas y el mundo nos atrae hacia esas cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que afianzarnos en la palabra, en Jesús, que es el fundamento. Y ahorita lo vamos a ver en Corintios, cómo hay que poner el fundamento, ¿sí? Y al final del capítulo 1 vemos una fe activa, una fe viva, que precisamente es como llamamos este curso, una fe activa que se manifiesta como por obras. Pero aquí es muy importante que entendamos, no son las obras. Aquí está hablando de, viene de adentro de nuestra fe, de donde estamos plantadas en Jesús, en el fundamento que es Jesús, hacia afuera la manifestación. Muchas veces confundimos
lo que es de afuera hacia adentro. Y muchas veces queremos hacer obras para que esto demuestre que lo que tenemos en nuestro interior. Y aquí Santiago nos dice claramente, esto viene de adentro hacia afuera, porque podemos hacer muchas obras afuera, pero eso no tiene nada que ver con lo que hay adentro en nuestro corazón, ¿sí? Santiago es muy manifiesta esto, ¿verdad? Por eso dice, somos hacedores de la palabra. ¿Y la palabra dónde está? Aquí adentro, donde fue plantada en nuestro corazón. Y esto, promesa, la vemos en Jeremías. Sí, quitaré este corazón de piedra que ustedes tienen y pondré uno de carne y pondré el nuevo espíritu dentro de ustedes. Entonces, esta manifestación de las obras es la manifestación de adentro, de nuestra transformación por el Espíritu Santo hacia afuera, ¿verdad? Y ser hacedores de la palabra, no solo oidores. En el capítulo 2 nos dice que una fe viva no hace acepción de personas. Y si transgredimos en un punto la ley, somos culpables de toda la ley, para que nadie diga como el joven rico, ¿se acuerdan? Es que yo ya así palomeé todas los puntos de la ley. Guardo el Shabbat y hago los sacrificios y hago todas estas cosas, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Pues sí, pero el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y luego que le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué dice el joven? Ah, no, eso no. Es el primer mandamiento y el que engloba todo, porque a través de ese amor a Dios es que Dios pone ese amor por nuestro prójimo y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, por eso decía, no hay justo ni aún uno, porque el joven rico le dice, ay, maestro bueno. ¿Y qué le dice Jesús? Maestro bueno, bueno, nada más Dios, ¿verdad? Y vamos a ver esto también. Entonces, pero al final del capítulo 2 nos da la clave para una fe viva. En el versículo 28 del capítulo 2 dice, porque como el cuerpo sin espíritu, fíjense, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Pero aquí lo importante es de dónde salen las obras, de la obra del Espíritu Santo que obra en nosotros, en nuestro interior, ¿sí? Entonces, ese es el origen de las obras, porque luego vamos a ver cómo Dios nos dice, hay diferentes categorías de obras, ¿verdad? Nos habla del oro, de la plata, de todo eso. Ahorita lo vamos a ver. Dice, una fe viva en acción guarda sus palabras. Y aquí en el capítulo 3, aquí es donde viene ese link con la cuestión de la fe viva. A ver, una fe viva, una verdadera fe, ¿qué es lo que hace? Y lo más difícil, y habla de la lengua, guarda su palabra, porque se manifiesta por lo que sale de nuestra boca. Qué difícil es eso, ¿sí? Muchas veces estaba una amiga y dice, no, Santiago aquí me dijo de plano, o sea, me cayó en la cara toda esta enseñanza, porque si estaba yo alabando al Señor y estaba ahí el domingo en la iglesia y la alabanza estaba hermosa y todo cuanto, ¿verdad? Y llega un señor bien grande, de esos grandotes así, una mole, y se para enfrente, se sienta en el único asiento que había de frente de mí, que estaba vacío y que yo tenía toda la alabanza para mí sola enfrente, y que viene y se sienta enfrente de mí y que me doy una enojada. Oye, este señor gordo, que quién sé qué, que se sienta aquí. Dice, ahí está, precisamente, dice, así me dio Santiago en la cara, ¿verdad?
Y dice, fíjate, dice, eso se manifiesta, una fe viva se manifiesta por lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Nuestras palabras lo manifiestan lo que hay en nuestro corazón. Y Santiago nos habla específicamente de la lengua y en términos muy estrictos. No es la primera mención que dice de la lengua. En Santiago 1:26, fíjense bien cómo lo relaciona. Si alguno se cree religioso, porque nos creemos tan religiosos, ¿verdad? Entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué está diciendo? ¿Saben qué es vano? Pues algo que es como un cacahuate, ¿verdad? Que me acuerdo que mi mamá decía, ay no, este cacahuate salió vano. Abrías el cacahuate y no había nada. Una cosilla ahí toda seca, fea, horrible. Eso es vano, que por dentro no tiene nada, ¿sí? Entonces, dice, es la religión del tal es vana. ¿Y cómo? Solamente, dice, por lo que tú hablas. Dice, ¿qué es, por ejemplo, el origen aquí de religión? ¿Verdad? Mucha gente dice que es religare con Dios y todo eso, pero esa es una traducción, la Septuaginta, que fue en latín ya muchos años después que se hizo, pero el original en griego, que fueron los que escribieron originalmente, la palabra es Trescos, Threskos. Y Trescos quiere decir temeroso, temblar, tener temor de Dios, ¿sí? Y esto también se refiere al servicio de Dios, o sea, concerniente al servicio de Dios, ¿sí? No habla de doctrina. Acuérdense que ya lo dijimos, que Santiago no habla de doctrina. Tenemos toda la doctrina en Romanos, tenemos toda la doctrina en Gálatas, tenemos toda esa doctrina que el apóstol Pablo puntualizó. Acuérdense que el apóstol Pablo, pues fue el que anduvo fundando toda Asia Menor, las iglesias. Acuérdense que él llegaba, ¿verdad? Y les decía a los romanos, porque era en la época de los romanos que habían heredado los dioses de los griegos y las diosas de los griegos, ¿verdad? El gran templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense que el apóstol Pablo llegaba y decía, ay, miren ustedes que tienen tantas estatuas aquí, tantos dioses y estos nichos, pero aquí hay un nicho al Dios desconocido, ¿verdad? Porque los romanos se curaban en salud. Dice, pues a lo mejor hay un Dios por ahí que ni conocemos, le ponemos un nicho, aunque no le pongamos ahí estatua, ¿verdad? Y entonces, muy astutamente, el apóstol Pablo llegaba y decía, miren, a ese que no pueden ver ustedes ahí, es que este nicho que está vacío, a ese Dios, ese es el Dios de dioses, todopoderoso, ¿sí? Y entonces empezaba su predicación el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, dice, fíjense, dice en el 1:26, como dije, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, tres cosas, temerosos de Dios, temblar, tener, tener temor, pero en el temor ya lo hemos explicado, es un temor reverente de saber quién es Dios. Hay gente que dice, ay, es que Diosito, yo no sé, yo también, porque todo decía, ¿verdad? Y me decían mis hijos, ay, todo, la tacita, me pasas el vasito, me pasas el pieza, la cucharita, me pasas, sobre todo mi hijo, ¿verdad? Porque bueno, pues mi hija como mujer, pues dice, ay, mamá, todo es que la cucharita, y pásame el tacita, y pásame la que sé qué. Y sí, y a veces yo digo, es que Diosito, no, no es un Diosito, es el Dios magno, poderoso, creador
del universo, que no tiene principio, que no tiene fin, la inmanencia de Dios, que todo lo permea, ¿sí? Entonces, sí, tuve que quitarme esa, pues esa costumbre de andar diciendo, ¿verdad? Eso. Entonces, sabemos que aquí de lo que estamos hablando es del servicio a Dios, de ese Dios que nos tiene maravillados en ese temor reverente, ¿verdad? Porque ya hablamos de los diferentes tipos de temor. Pues sí, le tengo temor a las arañas o le tengo temor a X, ¿verdad? Pero no es ese, porque la palabra en griego original tiene varias acepciones de temor y es ese temor reverente que estamos en admiración, ¿sí? De quién es nuestro Dios. Entonces, como sabemos, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, este temor reverente, este amor y temor reverente es lo que hace que se manifiesten las obras de las que está hablando Santiago y que fíjense lo que dice aquí, porque en Santiago 3 dice, porque todos fallamos, en el versículo 2. Después vamos a retomar todo lo que implica ser un maestro, que ahí a mí, en lo personal, me puso a temblar con este trescos, con este temor reverente de qué palabra sale de mi boca, ¿sí? Porque dice en el versículo 1 del capítulo 3, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y juicio está hablando de condenación. Entonces, si sabemos que toda palabra que sale de nuestra boca será pesada y sopesada y juzgada, porque así lo dice el Señor, pues a mí me puso a temblar, ¿sí? Entonces, vamos al versículo 2, dice, porque todos fallamos, o sea, ofendemos de muchas maneras. Y la palabra es ofendemos. ¿Y cómo ofendemos? ¿Con qué ofendemos? Con nuestra boca, con nuestras palabras, con lo que nosotros les decimos a los demás, ¿sí? Todos ofendemos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, ya vimos la palabra perfecto, aquí quiere decir, sabemos que tiene esa acepción de no que es perfecto sin ningún pecado, no, porque acaba de decir Santiago que todos fallamos. Entonces, ¿cómo me dice que, es que el que no ofende es un hombre perfecto? Acuérdense, ya lo dijimos, es un hombre maduro, porque tú recibes al Espíritu Santo la convicción que te quita todas esas telarañas y todas esas cosas, esa convicción de quién es Dios, de lo que Dios hizo con su Hijo, su propio Hijo Jesucristo en la cruz por salvarte a ti y a mí. Y ante eso es que tú te rindes, tienes esa conciencia y te ves reflejado que tú y tus pecados fueron los que clavaron a Jesús en la cruz y lo hizo por amor a ti. Y una vez que tú entiendes eso, ¿sí? Y tú pones tu vida en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación, de la fe, que yo sé que no importa lo que yo haga, ¿sí? Queriendo agradar a Dios, Él me ama por sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, ni puedo hacer cosas horribles. Es como los hijos. Sí, muchas veces se desvían y hacen cosas terribles, pero son nuestros hijos y los amamos. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Dice, no, en lo que dice es un hombre perfecto.
ya tenemos la salvación, pero ahora, ¿qué sucede? Necesitamos madurar, madurar. ¿Por qué? Porque tenemos que ir caminando en sí, tenemos que ir caminando en el camino que dice Jesús que es. Yo soy el camino, pues a caminarle. Tenemos que caminar ese camino mientras estemos aquí, ¿sí? El camino, la verdad y la vida. Y esto es el proceso de maduración. Es a lo que se refiere aquí. Fíjense, es un hombre maduro. Vamos a cambiar la palabra por la acepción correcta, original. Es un hombre maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso Dios nos dice que necesitamos ese proceso de maduración y por eso estamos todos aquí escuchando esto, ¿sí? Dice, fíjense, dice, y ahora, bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Es decir, ¿en qué ponemos el freno de los caballos? En el freno de la lengua. Dice, si ponemos el freno en la boca de los caballos y lo dirigimos vemos ese animal enorme, fuerte, con esos músculos, ¿sí? Y cuando íbamos a las escaramuzas, ¿verdad? Que con un jalón aquí, en el hocico del caballo, donde le daban el jalón, el animal se paraba, pero en un segundo, ¿sí? Y claro que me daba mucha tristeza y no me gustaba ir eso porque yo decía, ay, les ha de doler muchísimo. Sí, sí les duele, sí les duele. Y por eso van a toda carrera y luego se sientan, ¿verdad? Entonces, imagínense, en la boca de los caballos para que nos, ¿qué? Obedezcan. Y a veces así tiene Dios que ponernos ese freno en esa boca del caballo. Dirigimos también todo su cuerpo. ¿Quién está en el control de todo lo que dices? ¿Sí? Porque a veces necesitamos ese freno. Y ese freno, ¿quién lo pone? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque como quisiéramos decir y hablar y todo, pero a veces necesitamos ese freno. Y lo más importante, fíjate lo que dice aquí, es que ese freno en tu boca va a controlar ¿qué? Todo tu cuerpo. Por eso muchas veces decimos, es que mi dolor de cabeza, por decir, ¿verdad? Te estás apropiando de algo. ¿Cuántas veces utilizamos palabras que no tenemos idea de lo que es el efecto que están haciendo en todo nuestro cuerpo? Refrenemos nuestra lengua, porque eso dice, dirigimos todo su cuerpo, todo el cuerpo de ese animalote, ¿verdad? Que es el caballo, lo vamos a dirigir ¿con qué? Con un pequeño freno que está en la lengua, dice. Entonces, vamos a ver que esto es la demostración precisamente de lo que hay adentro de nosotros. No tenemos freno, hablamos y decimos tantas cosas. Dice el Señor, me acuerdo de mi mamá, en boca cerrada no entra mosca. Mejor no digas, mejor no hables, porque luego lo que digas, sí, eso ya no lo puedes recoger, sí. Entonces, en la práctica, ¿cómo te ve la gente? ¿Cómo te considera por lo que tú hablas? ¿Sí? Pero aquí tenemos que ver, ¿por qué? Porque lo que tú hablas está reflejando lo interno. Acuérdate siempre de eso. Es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y veíamos, estábamos platicando anoche en una clase de matrimonios, ¿verdad?
de muchas veces los maridos, y puede ser al revés también, o los papás con los hijos, etcétera. Y nos contaba el líder del grupo que nos estaba platicando, dice, yo por 2 años estuve acompañando a mi esposa y todo porque ella pues conoció al Señor 2 años antes que yo. Y ella lo conoció y ella me llevaba a todas partes y ella traía a gente que hablara conmigo y todo, porque era una pasión y ella se mortificaba mucho. Dice, ¿cómo? Y si se me muere al rato, ¿qué va a pasar con él? Y entonces dice, yo ya estaba bombo, dice, ya por amor a ella y por mantener la paz. Sí, sí, y yo oraba la oración de fe, y iba y pasaba al frente y todo, con tal de ya quitarme la monserga y todo eso, dice. Y yo dije, y yo hablaba, y yo decía, y todo eso, y sí, la acompañaba a la iglesia, iba con ella a la iglesia, pero no había conocido a Jesús, no había tenido ese encuentro que cambió mi vida, porque yo le seguía, ¿verdad? En la pachanga y le seguía en todo lo que hacía, igual que siempre, ¿verdad? Hasta que vino un día y nos platicó específicamente cuándo fue cuando tuve ese encuentro con Jesús. Pero aparentemente, pues sí, qué lindos, iban los dos a la iglesia y por no contrariar, la verdad, de ahí se iban a comer y qué rico, ¿verdad? Y todo eso. Pero ¿qué nos dice Santiago? Fíjense, ¿qué nos dice Santiago? Dice, pero Santiago dice que la religión, lo vimos ya, pura y sin mancha, te da una visión hacia afuera, porque te dice que ¿cuál es la religión verdadera, pura y sin mancha? Pura quiere decir, dice, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. ¿Qué es eso? Que la verdadera religión te saca de tu mundito y te cambia acá y te saca al mundo, porque mucha gente dice, sí, es que hay que ir y hacer las obras del mundo y ayudar a los demás. Sí, cuidado. Pero luego que dice Santiago, inmediatamente, y mantenerte pura y sin mancha. Entonces, nos saca al mundo para hacer la obra que Dios ya tiene preparada para nosotros, para proclamar su obra, ¿verdad? La obra redentora de Jesús, pero nos mantiene al mundo fuera de nosotros. ¿Sí lo vemos? Sí. Sí, nos dice, ve y proclama. ¿Cómo lo vas a proclamar? Pues con los necesitados, con las viudas, con los huérfanos, los que no tienen padre, porque les vamos a presentar al Padre Todopoderoso que tienen verdaderamente Padre, al Padre Celestial, ¿sí? Pero también, cuidado, porque esto es algo que te saca al mundo, pero no deja que el mundo entre, porque dice, cuidado, y mantenerse sin mancha delante de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos dice Santiago. Caminamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, no nos regimos por los intereses del mundo. Y de esto es lo que va a hablar Santiago. ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? ¿Sí? Es muy sencillo hacer esto, pero es difícil. Es muy, y esto es algo muy práctico que yo te voy a decir. Es sencillo, no, el estar con el Señor, el aceptar a Jesús es muy sencillo, porque es darte cuenta y esa cuestión de darte cuenta de quién eres, de lo que Dios hizo al mandar a su Hijo en la cruz por ti, eso es muy sencillo de decirlo, pero vamos a ver qué es locura para el mundo, pero es muy sencillo. ¿Qué es lo difícil?
el proceso de maduración. Ahí es donde está lo complicado. Sí, yo ya soy salvo, sí, pero ahora tenemos que madurar, ¿sí? Entonces, es muy sencillo preguntarnos la intención de nuestro corazón, simplemente levantarnos y decir, a ver, ¿dónde está mi corazón? ¿Está contigo, Señor? ¿Está contigo este día? Lo voy a poner delante de ti. Tú vas a guiar mis pensamientos y mis acciones el día de hoy. O mejor te dejo aquí tantito mientras voy al trabajo o mientras voy a lo que tengo que hacer. No. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón como cuando nosotros hacemos algo? Así como dice Santiago, y lo dice, ¿es envidia? ¿Es jactancia? Lo difícil es mantenernos y perseverar en la pureza de nuestro corazón, no permitir que todas estas influencias del mundo entren en nosotros, tener esa sabiduría para discernir qué es lo que nos puede contaminar del mundo y qué es lo que no separarnos del fundamento que vamos a ver ahorita, ¿sí? Fíjense, de hecho en Santiago 1:19 nos dice, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cómo nos cuesta escuchar, verdad? Siempre nosotros ya en nuestra mente sabemos lo que vamos a decir. Estamos en una conversación, estamos en un grupo y siempre ya, esto es lo que voy a aportar, porque me voy a ver muy sabia, me voy a ver, no, olvídate, muy inteligente, ¿sí? Y no estamos escuchando lo que las demás personas hablan, sino que tú ya tienes lo que vas a decir en tu boca. ¿Sí? Tú tienes que ser la que hable. Entonces, fíjense, dice, todo hombre sea pronto para oír, escucha primero, tardo para hablar, ¿sí? Y el que es tardo para hablar es porque tiene control de su lengua, porque la lengua ya quiere salir a hablar, a decir, ¿sí? Por la razón que sea. Pero dice, cuidado, refrena tu lengua, controla tu lengua. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjate cómo va la secuencia, ¿sí? Dice, sí, escucha, pero cuidado, no empieces a hablar, porque ¿qué pasa cuando empiezas a hablar? Es muy fácil que salga de tu boca esto. Dice, tardo para airarse. Y luego nos dice, ¿por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué sale de nuestra boca? Se manifiesta la ira que tenemos dentro. Y esta ira no manifiesta la justicia de Dios. Y la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sí es válido, ya lo dijimos, ¿verdad? Reclamar y decir y todo, pero no pequéis. En el capítulo 3:2 dice que todos ofendemos. Sí, nos equivocamos, pero en el verso 2 continúa diciendo que el que no ofende en palabra es varón maduro y quiere decir completo. Vamos al Salmo 15. Esto para decirles el Salmo 15. Yo leí el Salmo 15 y dije, Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser así. Y ahorita vamos a orar. Vamos al Salmo 15, pero les voy a dar una versión, la NBI, la nueva versión internacional. Dice Salmo 15, es un salmo de David. Me encantan los salmos de David, ¿verdad? Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Recuerden que David era el que decía, más vale un día en tus atrios, en tu santuario, que 1000 fuera de ellos. ¿Qué quería decir con esto? Un día en tu presencia. Y miren lo que dice David, dice, ¿quién, Señor,
puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y fíjense, la palabra es vivir, es habitar en tu santo monte. No ir un ratito y luego nos bajamos, bueno, ahí nos vemos, Señor. Déjame ir acá a pelearme con el jefe, con el inquilino, con el que me defraudó, con el de la oficina de quién sabe qué, ¿sí? Fíjense, dice, ¿quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. ¿Cómo batallamos con la verdad? Esas mentiras a medias, esa manipulación, ¿sí? Que los vemos en las redes. Es increíble la manera en que las mentiras vienen y van por todo internet, ¿verdad? Y al rato sale fake news, fake news, fake news. Dice, dice, y de corazón dice la verdad. Yo ahí me paré y yo oré y dije, Señor, limpia mi corazón. No quiero caer en esos engaños, esas mentiras a medias. Sí, dice, que no calumnia con la lengua. Qué importante es esto. Tú revisa en un día, yo dije, voy a revisar en este día cuántas veces hablé mal de alguien, me expresé mal de alguien. Piénsalo y llévate una libretita y apúntalo, porque aquí dice, fíjense, dice que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo. Y no dice al buen prójimo, ni al que te cae bien. Nada más dice tu prójimo. No calumnia con la lengua, no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Qué impactante es esto, ¿sí? Queremos hacer justicia por nosotros mismos, ¿sí? Pero, ¿qué dice la palabra? El Señor es nuestra justicia, que desprecia al que Dios reprueba. ¿Cuántas veces sabemos que hay amistades que no convienen, inclusive para nuestros hijos o para nuestros nietos o para nosotros? Pero bueno, pues es una persona que en un momento dado puede convenirnos ser amigas de esa persona o amigos o tener una relación con esa persona. Fíjense bien lo que dice. Y no estoy diciendo, porque aquí la palabra es mantener distancia, ¿sí? No es pensar así menos, no, es mantener distancia. Dice, al que Dios reprueba, aunque nos convenga, ¿sí? Cuidado. Y me hablaba una amiga hoy en la mañana, me dice, ora por mí porque me metí en una sociedad, porque yo sabía que Dios me estaba diciendo que no, que tuviera cuidado, y sin embargo, pues me endulzaron el oído, era el gran negocio y me deslumbré, ¿verdad? Pero, y me metí en una sociedad y ahora ya no sé cómo salirme. Y bueno, estamos orando, ¿verdad? Para que Dios resuelva eso. Dice, fíjense, desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Honra al que teme al Señor. Cuidado con hablar mal de la gente, ¿verdad? Que de los pastores, de las autoridades, de todo eso. Los que temen al Señor, ¿sí? Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Y aquí también tenemos muchas veces ejemplos. Me decía mi hija, tiene un negocio, ¿verdad? De joyería y así dice, me equivoqué tremendamente. Quién sabe qué hizo con el precio ahí de lo que iba a fabricar, etcétera, etcétera. Dice, voy a perder no sé cuánto, pero yo ya dije
que iba a hacer esto y lo voy a cumplir. Ya aprendí, ¿sí? Es un aprendizaje, dice, cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro. Ustedes saben que los judíos, pues les llamaban agiotistas, ¿verdad? Pero Dios decía, si vas a prestar dinero, no lucres con eso, haz un bien para que la persona salga de un problema, no lo metas más en problemas, dice, y no aceptas sobornos que afecten al inocente. ¿Cómo me gustaría mandar este salmo a todos los jueces, ¿verdad? Nuestros gobernantes, pero empecemos por nosotros, ¿sí? No acepta sobornos que afecten al inocente. Entonces, fíjense cómo todo esto, ¿de qué habla? Habla de la lengua, de lo que decimos, ¿sí? Y yo quisiera de verdad, a veces cuando ando dudosa en algo, me gusta leer este salmo, porque este salmo es muy práctico y te dice qué es lo que anhela Dios de nuestro corazón, ¿sí? Y vamos a Gálatas 5:19. Vamos a Gálatas 5:19 para ver esto también. Aquí está, Gálatas 5:19. Dice, las obras de la naturaleza, fíjense, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, ¿verdad? Cuidado con esto. Odio, discordia. Fíjense, para que haya discordia, ¿qué necesitamos? Que haya una discusión. ¿Para cuántas de estas estamos utilizando nuestra lengua? ¿Cómo nos peleamos? Con la palabra, sí, fíjense, discordia, celos, ¿sí? ¿Cómo atacamos con nuestra lengua? Y libertinaje, dice, arrebatos de ira. ¿Cómo se manifiesta el arrebato de ira? Pues sí, puedes aventar cosas, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que hablas en un arrebato de ira es con la lengua, ¿sí? Rivalidades, disensiones, ¿qué es? Discusiones, no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo se engancha la gente por medio de discusiones y con la lengua? Sectarismos y envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense, ¿en cuántos de estos utilizamos nuestra lengua? ¿En cuántos de estas situaciones que nos dice, apártate de eso, la lengua? ¿Quién no se ha arrepentido de haber dicho lo que dijo? ¿Quién? En una ocasión, en 2 ocasiones o en 100, yo ya perdí la cuenta, ¿sí? Dije, ¿para qué abrí la boca? ¿Para qué hablé? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque sembré disensión, odio, todas estas situaciones, todas estas cosas de las que Santiago nos está hablando, ¿sí? Dice, entonces, Gálatas es lo que nos dice. En todo esto estamos hablando de la lengua, dice. Y esto, dice, pero tenemos aquí la solución. Recuerden, siempre cuando Dios te manda algo, cuando Dios te dice algo, siempre te da la solución. Sí, te dice, esto trae condenación, pero aquí está mi redención. ¿Y qué dice en el versículo que sigue, en el 18? Fíjense, que
Antes, perdón, en el 18 dice así, dice Gálatas 5. Fíjense lo que dice. Dice, pero, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley, porque todo esto nos condena, ¿sí? Y todo esto nos está diciendo. En cambio, eso nos dice, cuando estás guiado por el Espíritu, pero sí nos lo advierte, todo esto trae condenación. Pero luego el que sigue, fíjense lo que dice, en cambio, en el 22, en cambio, aquí está lo que nos dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad, humildad y dominio propio. Estamos en Gálatas 5. Gálatas 5. El 18 nos dice que los que estamos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Y entonces eso es lo que vamos a ver. Todo debajo de eso, ¿sí? Viene toda la condenación. Pero envuelto en todo esto, nos dice desde un principio, tú ya no estás bajo esto eras antes. Y ahora nos dice, pero si estás guiada por el Espíritu, entonces, ¿cuál va a ser tu manifestación? ¿Sí? Como decía este compañero, ¿verdad? Este amigo, y decía, pues sí, yo iba allí con mi esposa, ¿verdad? Iba a la iglesia y sí, hacía la oración de fe y todo, pues ya para quitármela de encima, pero seguía igual, mi vida seguía igual, no hubo ningún cambio, ¿sí? Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque allí estamos viendo que no hay una verdadera convicción, porque tiene que ser de adentro hacia afuera. Y dice, sí, pues dejaba un poquito, ¿verdad? Para que se notara algo ahí un poquito que pues sí, ya iba a la iglesia con ella y todo eso. Pero ¿qué dice ahora? En cambio, el fruto, ¿y de dónde sale el fruto? Del Espíritu de adentro. Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y el dominio propio empieza por esta pequeña lengua, ¿sí? Que como dice aquí también y sigue después hablando Santiago, fíjense, dice, eh, mira también, miren también, volvemos a Santiago 3:4, ya estamos en Santiago 3:4, dice, miren también las naves, aunque son grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño. Vemos aquel barco inmenso y vemos allí una ruedita, ¿sí? La otra vez nos invitaron ahí, vamos en un barco y a mí me gusta ir y preguntar y ver y todo eso. Y me subí ahí con el con el capitán, y yo veía y le preguntaba, le dice, pero ¿por qué nomás le mueve así tantito? Dice, porque esto que estoy moviendo nos puede llevar totalmente fuera de ruta y nos perdemos o nos puede llevar a donde queremos ir, ¿sí? Dice, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así está comparando la lengua, ¿sí? Que va a cambiar el curso a donde nosotros vamos, a donde nosotros vamos. Tan poderoso así le está dando ese poder a la lengua. Dice, ¿por qué? Y aquí fíjense lo que está diciendo, impulsados por fuertes vientos. ¿A qué nos recuerda eso? Que no seamos como las olas del mar, que somos impulsados de aquí para allá por cualquier cosa que nos digan,
por cualquier, esto va a repercutir en los maestros, porque tenemos tantas ahora, sí, la cuestión de la prosperidad, y es que la cuestión de diferentes cosas, a veces yo digo, ¿de dónde sacan tantas cosas, verdad? Que se las atribuyen a la religión, si aquí no viene nada de eso, ¿sí? Nada de eso y que tribunales y no sé cuánta cosa, ¿verdad? No quiero hablar de esas situaciones. Yo lo único que te digo es que cuidado lo que entra aquí porque va a salir por aquí y cuidado con lo que tú dices porque va a ser pesada cada palabra. Y lo dice y lo advierte. No se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Dice, fíjense, por donde la voluntad en el 4 dirigidas mediante un timón muy pequeñito por donde la voluntad del piloto quiere. ¿Quién está dirigiendo? ¿Quién está al mando de tu barco? ¿Eres tú, tus pasiones, lo que tú quieres, mi éxito y mis planes? ¿O es el Espíritu Santo el que está dirigiendo tu barco? ¿Quién está dirigiendo tu banco? Dice, fíjense, el 5, Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. ¡Wow! Se jacta de grandes cosas. ¿Cómo batallamos con eso? Nos encanta jactarnos. ¿Y de dónde sale esa jactancia? De la lengua. Nos gusta decir que hicimos, que fuimos, que somos, que todo, ¿sí? Sin acordarnos que todo don perfecto, todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene del Padre de las luces, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso dice, también, y aquí ya viene lo que habíamos dicho en el 6, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina, era lo que decíamos, todo el cuerpo es encendida. Y cuidado aquí, porque aquí nos dice, todo esto que estamos hablando, ¿sí? Cuando estamos jactando la envidia, los celos, todo lo que hablamos, es de dónde viene, es encendida, este fuego es encendido por el infierno y puede arrasar con todo lo que somos, dice, inflama el curso de nuestra vida, inflama el curso, o sea, puede cambiar lo que tú dices, el curso de tu destino, de tu vida, ¿sí? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Así que más vale que tengamos bien claro quién está en el timón de nuestra lengua, quién está en ese pequeño timón, ¿sí? Fíjense, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Y vamos a Juan 7:37 al 39. Y vamos terminando. Juan 7. Estoy usando la nueva versión internacional. Juan 7:37 al 39. Fíjense lo que dice. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, recuerden que ya Jesús había entrado a Jerusalén para ser crucificado. Él ya sabía que iba a ser crucificado, ¿verdad? Entra en el Domingo de Palmas, lo que nosotros le llamamos el Domingo de Palmas. Pero en el último día de la celebración,
¿sí? Allí en Jerusalén, en el templo, fíjense lo que dice, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y a gran voz, dice la palabra, exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, el que cree, pero ya dijimos, creer es depositar tu vida en él. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿A qué se refería esto? Aquí no lo dice en el 39. Con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Yo muchas veces le digo, gracias Dios, porque nacimos, porque estamos en el tiempo en que tú ya fuiste glorificado y que el Espíritu Santo tú nos mandaste para que morara en nosotros. ¿Cómo vamos a controlar todo esto? ¿Cómo vamos a controlar esa lengua cuando somos guiados? ¿Quién está al volante de tu barco? ¿Quién está al volante de tu carro? ¿Quién está al volante de tu mente? ¿Quién es el que rige esta pequeña lengua, este freno del caballo, este timón del barco? El Espíritu Santo. Aquí está la respuesta a lo que estamos viendo. Dice, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Dice, si tú tienes del Espíritu, ya dijimos cuáles son los frutos del Espíritu, ¿sí? Todos los frutos del Espíritu, ya hasta los repetimos y nos los aprendemos de memoria. Yo creo que no me los he aprendido porque pues todavía no los manifiesto así como que muy bien, ¿verdad? Le batallo. Entonces dice, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Dice, ¿quién es el sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? ¿Sí? Fíjense, aquí ata las obras que nosotros estamos haciendo, dice, en sabia mansedumbre, sabiduría, pero sabiduría no terrenal, sabiduría de lo alto y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Ponernos bajo la sabiduría de Dios, porque muchas veces nos creemos más sabios que Dios, ¿sí o no? Yo lo voy a resolver, yo sé cómo hacer, en lugar de decir, Señor, necesito tu sabiduría. Dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Aquí vamos a ver el contraste de la sabiduría del mundo con la sabiduría de lo alto. Dice, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, y ya lo vimos. ¿Quién está detrás de todo este incendio de la lengua? Dice diabólica. Ya sabemos quién es. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay ¿qué? Confusión y toda cosa mala. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo con esa ambición desmedida de poder de los gobiernos, de tantas cosas? Que hay una confusión tremenda. Dicen una cosa y nos pasan los videos de cuando dicen, yo voy a hacer esto, y luego nos pasan el video de que está haciendo totalmente lo contrario o diciendo totalmente lo contrario. Entonces, ¿de dónde viene esto? Aquí lo dice. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin
hipocresía, ¿sí? Y vamos a 1 Corintios 1 para terminar, 18 al 31. Se los voy a leer aquí en esta versión. 1 Corintios 1 del 18 al 31. Dice así. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Tú no te crees muy inteligente? ¿Tú no te crees muy sabio? Pues cuidado, qué bueno, porque aquí dice Dios que si te crees muy sabio y te crees muy inteligente, Dios destruye esa sabiduría porque no le sirven al hombre para nada. Y vamos a ver, pero ¿qué es lo que dice? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Acuérdense, hay muchas filosofías y en aquel tiempo, ¿y de dónde vienen? Pues precisamente de esa época, los filósofos griegos, ¿sí? Entonces dice, ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría del mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Así que no te preocupes, si no te crees muy sabio, si no te crees muy inteligente, no es por ahí donde Dios te va a llamar, porque tú lo que necesitas es la sabiduría que viene de lo alto. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, está diciendo, para los religiosos, para los que se creen muy eruditos, locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos y gentiles, que sean inteligentes o no muy inteligentes, ¿verdad? Eso se lo agregué yo. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la sabiduría? La que viene de lo alto. El fundamento es Cristo, ¿sí? Y lo vemos ahí también en 1 Corintios 2, nos vamos al 2 y empezando en el 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de los gobernantes. Vaya que esto es cierto, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Qué sabiduría quieres? ¿Qué sabiduría quieres? 1 Corintios 2:6. ¿Cuál es la sabiduría que quieres? La buscamos. A mí me encanta tomar cursos y voy y tomo cursos. Y me acuerdo que en el Museo Marco, ¿verdad? Un museo aquí de la localidad, iban a dar un curso sobre historia judía. Y yo me apunté, yo pagué y todo, y ahí voy a tomar el curso, ¿verdad? Según es tu historia judía. Llego y el primer día dice la expositora, ¿verdad? Una licenciada con muchos títulos y muchas cosas. Dice, pues sí, vamos a empezar con las fábulas que vienen en los escritos de los judíos, en la Torá. Pues claro que me levanté y me fui y dije, de verdad, que estoy buscando la sabiduría. O sea, para esta persona, pues son fábulas, ¿verdad? Cuando estamos viendo todo es históricamente comprobado. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuidado con lo que nos inscribimos o lo que buscamos, lo que dejamos que entre, ¿sí? Acuérdense, hay una sabiduría de lo alto. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, por esta tú nos has concedido, Señor.
cuántas veces nos desviamos y andamos buscando sabiduría humana, que podamos discernir, Padre, discernir y todo lo que aprendamos, todo lo que escuchemos, vamos a tamizarlo, vamos a pasarlo por el fundamento que es Cristo, que es la palabra viva tuya, Señor. Así que en el nombre de Jesús, abre nuestra mente y nuestro corazón. No permitas que nos desviemos, porque ya vimos de dónde viene y lo que causa esa sabiduría humana que andamos buscando, porque tú desechaste toda esa sabiduría humana para una sabiduría mucho más alta, perfecta, que es la sabiduría tuya, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a pedir, porque eso es lo único que nos dices. Si no tienes, si no sabes qué hacer, pide sabiduría de lo alto y Dios te la dará sin reproche, ¿verdad? No como nosotros, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Dios te la da sin reproche y en sobreabundancia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.